Buenos días, somos el grupo número 11 conformado por María José Segura, Verónica Yanqui y quien les habla, Odalis Morán. Nuestro tema a tratar el día de hoy en la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos es sobre los delito de tentativa de asesinato. Buenos días, la doctora Verónica Michelle Yanqui Murillo, jueza de la Unidad Judicial Penal de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. Por favor, señorita secretaria, verifique si se encuentran las partes procesales presentes. Buen día, señora jueza. Cumpliendo con lo pedido, procedo a verificar la comparecencia de las partes. En primer lugar, certifico que se encuentra presente la señorita María José Segura Peñafiel en representación de la Fiscalía. Por otra parte, certifico se encuentra el aprendido Ruiz Trejo Williams Alberto en compañía de su abogada defensora, abogada Odalis Catalina Morán. Por lo que, señora jueza, cumplo con certificarle que las partes procesales se encuentran presentes. Gracias, señorita secretaria. Con base a que se encuentran presentes las partes, se declara instalada de forma legal esta audiencia, la cual tiene la finalidad de resolver la situación jurídica del señor Ruiz Trejo Williams Alberto. Y para ello cedo en primera instancia la palabra a la señorita fiscal. En primer lugar, me permito saludar, señora jueza, abogada defensora del hoy aprendido Ruiz Trejo Williams Alberto. Tengan ustedes buenos días. Soy la señorita fiscal María José Segura Peñafiel. Ante usted, señora jueza, comparezco a esta audiencia con el objetivo de hacerle conocer lo ocurrido el 6 de febrero del 2022, aproximadamente a las 3 de la mañana. La víctima se encontraba en una reunión familiar en la comuna de Cerecita, en compañía de 30 personas, en casa de un amigo, en el barrio Santa Marta. Mientras todos disfrutaban de la celebración con bebidas alcohólicas, en eso llega un individuo de nacionalidad venezolana al que se denomina Williams. Este individuo se pone a fumar y a beber. Es por eso que la víctima del señor Colmenares dos Santos, Jonaiker Adrián, le pide que se retire. Estas palabras hacen que el señor Ruiz Trejo Williams Alberto se ponga agresivo y saca un cuchillo con el cual tenía intenciones de clavárselo a la víctima, y como éste se da cuenta que quiere apuñalarlo, intenta defenderse. Mas, sin embargo, recibe una puñalada a la altura del abdomen izquierdo. Al encontrarse este herido, lo trasladaron al hospital y en eso el victimario huye del lugar de los hechos. Es así como el agente en turno se acerca al hospital de Guayaquil para verificar estos hechos. Y ahí se entera que la víctima conoce el paradero del victimario, el señor Ruiz Trejo Williams Alberto, por lo que se trasladaron hasta el paradero del victimario y se le detuvo, leyéndole sus derechos constitucionales. Cabe recalcar que para esto un testigo presencial le indicó a los agentes policiales cómo lucía el victimario. Para continuar con la aprehensión del individuo a las 7:15 de la mañana, luego llegó a mi conocimiento el delito flagrante, poniéndolo ante la autoridad competente. Es por eso, señora jueza, que solicito se legalice la aprehensión y se califique la flagrancia del señor Ruiz Trejo Williams Alberto, ya que nos encontramos dentro de las 24 horas que manifiesta el artículo 529 del Código Orgánico Integral Penal. Con lo expuesto y por el derecho de contradicción, le otorgo la palabra a la abogada y defensa técnica de hoy del aprendido señor Ruiz Trejo Williams Alberto. Abogada, tiene la palabra. En primera instancia, me permito saludar, señora jueza, señorita fiscal. Tengan ustedes buenos días. Soy la abogada Odalis Catalina Morán, con matrícula 178232023 del Foro de Abogados, y comparezco a esta audiencia en nombre y representación del señor Ruiz Trejo Williams Alberto, con respecto a la calificación de flagrancia y legalidad de la aprehensión. No tenemos objeción alguna. Una vez escuchadas las partes procesales, siendo la fiscal y la defensa técnica del aprendido, con respecto y revisión del parte policial, se puede constatar que en efecto se leyeron los derechos constitucionales al señor Ruiz Trejo Williams Alberto. Asimismo,
que al accionar de los agentes fue procedente. Y además nos encontramos dentro de las 24 horas para resolver la situación jurídica del señor Ruiz Trejo Williams Alberto. Declaro válido el proceso y califico la flagrancia de la tentativa de asesinato y la legalidad de la aprehensión. Ahora otorgaré la palabra a la señorita fiscal para que determine si tiene los elementos de convicción para iniciar un procedimiento y, si es el caso, indicar cuáles serán las medidas cautelares que solicita para el aprehendido. Señorita fiscal, tiene la palabra. Señora jueza, con base al artículo 95 de la Constitución de la República del Ecuador, el cual me da la atribución para iniciar la instrucción fiscal, me permito indicar que la misma tendrá una duración de 30 días. Asimismo, señora jueza, me permito señalar los siguientes elementos de convicción. En primer lugar, el parte policial del cabo Kevin Mora, quien se encargó de la aprehensión y verificación de los hechos, así como el certificado médico de la víctima, la denuncia del señor Colmenares dos Santos, Jonaiker Adrián, en conjunto a la versión libre y voluntaria de lo suscitado. Por lo expuesto, señora jueza, solicito la medida cautelar de prisión preventiva tal y como lo manifiesta el artículo 522 en su numeral 6 del Código Orgánico Integral Penal, y se pide con base en lo siguiente. Cuento con los elementos de convicción suficientes sobre la existencia del delito en cuestión, elementos que son claros y precisos, que señalan al hoy aprehendido como autor del delito que se encuentra tipificado en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal, bajo el grado de tentativa. La persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Indicios que llevan a que no se impongan medidas cautelares no privativas de libertad, destacándose por ser insuficientes, poniendo en riesgo a la víctima, que aún se encuentra hospitalizada, siendo necesaria la medida cautelar de prisión preventiva para asegurar que el procesado se presente al juicio o al cumplimiento de la pena. Por mi parte, señora jueza, ponga a merced de la abogada defensora del procesado el expediente fiscal, para que pueda ejercer su derecho a la defensa técnica. Por lo mismo, señora jueza, solicito que se notifique de forma personal a las partes sobre el indicio de la instrucción fiscal. Con base al principio de contradicción, se le otorga la palabra a la abogada defensora del procesado. Abogada, tiene la palabra. Muchas gracias, señora jueza. Señora jueza, la defensa del procesado, el señor Ruiz Trejo Williams Alberto, no puede oponerse a que la señorita fiscal inicie la instrucción fiscal, ya que esta potestad y facultad única y exclusivamente la posee Fiscalía. Y en esta audiencia, Fiscalía ha decidido iniciar un procesamiento en contra de mi defendido. Con respecto a la medida cautelar de prisión preventiva, solicito, señora jueza, no sea acogida bajo los siguientes argumentos. En primer lugar, mi defendido está vinculado al sistema SUPA, en el cual se encuentra como obligado a prestar el derecho de alimentos a su hija menor de edad de 5 años. En segundo lugar, se adjunta el certificado laboral del señor Ruiz Trejo Williams Alberto, el mismo que certifica que el señor trabaja bajo dependencia y por ello, si le ponen prisión preventiva, perdería su empleo y a su vez no tendría cómo pasar la pensión alimenticia a su hija. En tercer lugar, se adjunta una carta dirigida a usted, honorable jueza, la cual indica que el señor es reconocido por su probidad y ser un buen ciudadano. Con base a lo presentado, señora jueza, solicito no se aboque a una prisión preventiva, sino más bien a una presentación periódica para que Fiscalía se sienta segura de que mi defendido se presentará a juicio y cumplirá con su pena de ser el caso. Asimismo, señora jueza, me permito señalar que la Constitución manifiesta en su artículo 77, numeral 1, que la prisión preventiva es de última ratio. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. En esta audiencia de calificación de flagrancia y legalidad de aprehensión,
La parte procesal fiscal ha solicitado que el señor Ruiz Trejo Williams Alberto tenga prisión preventiva, ya que posee los elementos de convicción suficientes. Además, que dichos elementos son claros y precisos y señalan al procesado como autor del delito. Sin embargo, como el procesado culpable es padre de familia y debe derecho de alimentos, en virtud de que podría perder su empleo, se le pondrá otra medida cautelar, que será de presentarse los miércoles de cada semana hasta que se decida su situación jurídica. Por lo cual me permito señalar el día y hora para la audiencia de juzgamiento, que será el 3 de marzo del 2022 a las 9 a.m. Se indica a las partes procesales que tienen hasta las 3, que tienen 3 días antes de la audiencia para presentar y anunciar sus pruebas. Se agradece a las partes procesales por su asistencia. Hasta aquí la audiencia. Se levanta la sesión.